Vamos a estar presentando esta palabra delante del Señor para que sea su Espíritu en medio de nuestras vidas, como ha estado desde un inicio, para que su palabra caiga en buena tierra. Y vamos a pedirle al Señor, amados hermanos, que sea Él tomando control, amarrando todo lo que no es suyo. El tema que vamos a iniciar hoy es un tema no complicado, pero hay alguien que no va a querer que hablemos de él. Y es ahí donde le vamos a pedir al Señor que sea amarrando, reprendiendo todo lo que no es suyo, para que en todo lo que Él nos está llevando a través de esta enseñanza cumpla un propósito en cada una de nuestras vidas. Y para que todo lo que se dé en medio de esta casa en verdad sea para edificación, para fortaleza y si es necesario para exhortación de nuestras vidas. Porque para eso venimos a congregarnos, así es, para que la naturaleza de Cristo se establezca en cada uno de nosotros. Pero hay una naturaleza humana, carnal, y hay un adversario que no va a querer que eso se llegue a dar. Pero como ejército en orden, hoy nos vamos a poner de pie y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea dirigiendo nuestras vidas, que sea tomando el control y desde ya que sea amarrando todo lo que no es de Él. Amén. Padre, delante de tu presencia, Señor, aquí agradecidos estamos en medio de tu casa, porque tu Espíritu Santo ha estado con nosotros desde que nos levantamos, Señor. No solo desde que pusimos un pie en este lugar, sino desde que abrimos nuestros ojos, Padre, porque tú eres el dador de la vida, Señor, y por eso te damos las gracias. En este momento presento tu palabra, Señor, lo que va a ser expuesto en esta mañana, Padre amado. Tu Espíritu Santo sea tomando control, dirigiendo mis labios, poderoso Dios, para que no sea el hombre, no sea la razón, Señor, sino solamente tu Santo Espíritu. Desde ya te pido que amarres, que reprendas al devorador, Señor, y que esta iglesia en verdad esté dispuesta a seguirse preparando como ejército en orden, poderoso Rey, para que así, Señor, toda nación, Señor, que aún falta por ser conquistada, sea conquistada en cada uno de nosotros. Cada maestro, cada niño, cada joven, Señor, que también está siendo preparado, llénalo de tu Espíritu, con tu autoridad, Señor, y reprende todo aquello que no es tuyo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden estar tomando asiento, amados hermanos. La semana pasada terminamos o finalizamos de ver cada una de las partes de los utensilios, no utensilios, sino de los implementos, gracias, que conformaban lo que era la parte de la armadura que cada hijo de Dios tenía que colocarse, ponerse encima. Y veíamos la semana pasada y unos domingos atrás acerca de la espada. La espada es un utensilio, una herramienta, un arma que es utilizada por el soldado, pero no solamente para proteger, sino es un arma que se usa en la ofensiva, para herir, para dañar al adversario, en este caso. Hoy, amados hermanos, como les venía diciendo, vamos a entrar a ver el punto número 5. Y en este caso, amados hermanos, el punto número 5, y creo que no es menos importante a todo lo que hemos venido estudiando, es conociendo al adversario y su poder. Porque nosotros no somos, como decía Pablo, los que golpeábamos al aire, ¿correcto? Hay un adversario con el cual cada uno de nosotros luchamos, peleamos. Y antes de entrar en el tema, y si gustan van buscando Efesios, que es ahí donde tenemos el pasaje base, Efesios 6, vamos a entrar al versículo 12, que si ustedes fueron bien atentos, este versículo nunca se desarrolló, hasta ahorita lo vamos a empezar a desarrollar. Es importante, o yo me di a la tarea de buscar la razón por la cual normalmente los países, las naciones entran en guerras, o tienen adversarios, o tienen enemigos. Y normalmente, principalmente es, amados hermanos, porque andan buscando poder. Entonces, una nación quiere poder y termina convirtiéndose en enemigo de otra nación. Muchas veces es por obtener o querer recursos económicos, hacerse más ricos. Otras veces puede ser porque quieren expandir su territorio. Entonces no les importa arrasar con cualquier cosa con tal de cumplir su objetivo, extender su territorio, que su país, su nación sea muchísimo más grande.
Y también decía que por seguridad nacional, muchas veces por motivaciones ideológicas o motivaciones religiosas. Entonces, todos esos puntitos, amados hermanos, son razones por las cuales pueden diferentes naciones, países entrar en conflicto, entrar en guerra. Y eso hace que esa nación en particular necesite de un ejército para poder defender a su pueblo. Sí. Nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, estamos conquistando una nación, nuestra vida, para que ella sea transformada en esa nueva criatura, la parte carne sea transformada en varona, y al entonces yo como varona empezarme a ataviar y a vestir, pueda heredar ¿cuál reino? El reino de los cielos. Pero el adversario va a querer que yo obtenga ese reino para mí. No. Y es ahí donde el Espíritu de Dios viene sobre cada uno de nosotros a prepararnos, amados hermanos, a enseñarnos y a mostrarnos la manera en la cual nosotros tenemos que ser ese ejército en orden, bien preparado, con su armadura bien puesta, para que Satanás no pueda robar, no pueda querer venir a expandir su terreno, su territorio en cada una de nuestras vidas. Y cuando el enemigo viene a querer expandir su territorio, es cuando yo cedo a esa condición y termino practicando el pecado. ¿De quién llegué a formar parte? ¿Del reino de los cielos o del reino de las tinieblas cuando hubo práctica de pecado? Del reino de las tinieblas. Entonces, el rey de este mundo, que es Satanás, amados hermanos, termina gobernando cada una de nuestras vidas. Cuando el enemigo va a querer tener un poder sobre nosotros y va a querer venir a minimizarnos, si yo no tengo la armadura bien puesta, por eso es que yo ando de condición en condición, ando con los pies arrastrados, mi rostro nunca refleja ese poder, ese amor, ese testimonio de Cristo. Oigo la letra, oigo la palabra, pero no se hace rema, como nos enseñaba el Señor. No la vivo. Y el que tiene control de mí, el que termina teniendo autoridad sobre mí, es el adversario. Y hoy el Señor quiere apercibirnos a cada uno de nosotros, amados hermanos. Se los dije unos domingos atrás que enseñábamos, no es tiempo de jugar a la iglesita. Es tiempo de ser iglesia. Es tiempo, amados hermanos, que nos portemos varonilmente, como dice la palabra de Dios, y nos esforcemos, porque no va a ser fácil a lo que tenemos que enfrentarnos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, amados hermanos, dice ahí la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero antes el Señor, a través de Pablo, empezar a expresarnos contra quién era nuestra lucha, primeramente nos decía que teníamos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, porque esa es la única forma en la que yo voy a poder resistir toda acechanza del diablo. Revestida o vestida con la armadura de Dios. E inmediatamente Pablo dice: tu lucha, mi lucha, no es contra carne y sangre. Yo no voy a combatir, ni contender, ni disputar mi tierra, mi vida contra Eric, mi esposo. Porque eso significa sangre y carne. Sangre es literalmente un hombre, y la carne, sangre es literalmente un hombre o parentesco, llevándolo a la parte familiar, filial, o carne, en este caso es un ser humano. Yo no voy a pelearme, o la lucha mía para heredar el reino de los cielos no es contra Eric, no es contra mis hijos, es contra lo que se levanta dentro de mí por lo que yo puedo ver del otro, que tal vez el otro ni por aquí le pasa que me pueda estar generando algo, pero en mí se levantó algo, y contra eso es lo que yo tengo que luchar. Pero si yo no estoy vestida de la armadura de Dios, mi lucha va a ser contra Él. Y vamos a parecer perros y gatos. Cuando nos acostamos a dormir, amados hermanos, fondillito con fondillito. No nos volvemos a ver la cara, porque creo que mi lucha es contra Él, sin entender que no es contra Él, es con lo que está dentro de mí. Pero es más fácil mirar la paja del otro que mirar mi propia viga, dice la palabra de Dios.
Por eso es que el enemigo, ni lerdo ni perezoso, busca tener poder sobre cada una de nuestras vidas. Estamos entendidos contra qué estamos luchando. No es contra el vecino, no es contra el jefe de trabajo, no es contra el profesor de la universidad, no es contra el director, amados hermanos. Es contra el adversario que se levanta para llevarme a mí, a querer poseerme y tomar control de mí. Yo tengo que combatir, contender contra mi carne, mi razonamiento, porque ahí opera el enemigo. Ahí es donde opera Satanás, en mis sentidos, en mis emociones, en mis sentimientos. Ahí es donde él quiere venir a expandir su territorio. Pero es más fácil pelear en contra de lo o con lo que yo veo. Por eso el Señor nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más adelante vamos a entrar ahorita a ver eso, amados hermanos, un poco más adelante. Pero si usted se pone a ver todas esas características que le dan al adversario, no sé si, o adjetivos, que se le dan al adversario, principados, potestades, gobernadores, huestes. Es como, perdonando la expresión, se le está diciendo es que él es chico de los palotes. Ahí cualquiera. No. Tiene una jerarquía, tiene una autoridad. Amados hermanos, nosotros no estamos luchando contra cualquier cosa. Por eso no es de nosotros decir es que el diablo es diablo cochino. No, porque ahorita vamos a ver quién era él y cómo llegó a ser lo que es hoy en día, amados hermanos. Por eso tenemos que estar bien revestidos, bien vestida nuestra armadura, con esa coraza, el casco, el yelmo, gracias. Bueno, sí, la coraza también, pero con el yelmo bien puesto en nuestra cabeza, porque eso es lo primero que ataca, los pensamientos. Pero si yo no entiendo contra quién estoy luchando, amados hermanos, como cáscara de banano me voy resbalada. Y ahí es donde viene y revuelca, porque el adversario revuelca, porque el adversario contamina, porque el adversario deja el huevito de áspid y tal vez hoy no brotó, pero mañana ese huevito se rompe y salen culebras. Y al salir la culebra no solo queda aquí, sino que empieza a salir por nuestra boca. Y de eso es lo que Dios quiere librarnos. Vamos a ir a Ezequiel, amados hermanos, capítulo 28. Acordémonos que es una escuela dominical. Si usted necesita hacer una pregunta con respecto al tema, está el micrófono abierto. Si yo como maestro no tengo la respuesta, hay más maestros en medio de la casa del Señor que pueden ayudar a esclarecer. Si no llegamos a un consenso, traemos la respuesta, la buscamos y la traemos el próximo domingo. De igual manera, amados hermanos, si tienen algún aporte, también pueden hacerlo. 28, Ezequiel 28, 13 al 19. Y amados hermanos, ¿por qué les decía al inicio que el adversario ni lerdo ni perezoso? Porque ¿con qué libro iniciamos, con qué capítulo iniciamos leyendo hoy? Isaías 14. Y yo lo medio traía para estudiarlo un poquito. Hablaba del lucero de la mañana, de dónde había caído. Porque el Señor nos está preparando, vuelvo y reitero, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra su esposo, no es contra su hijo, no es contra el pulpero, es contra lo que se mueve aquí cuando Satanás nos usa como marionetas. Ezequiel 28, amados hermanos, vamos a leer del versículo 13 al versículo 19. Antes de empezar a leer, estos fueron unas palabras proféticas que Dios trajo al rey de Tiro por medio de Ezequiel. El 27 y el 26, amados hermanos, habla directamente a la ciudad, a la nación de Tiro, que iba a ser destruida, que iba a llegar a ser, en este caso destruida, y específicamente habla por Nabucodonosor. Él iba a venir y de hecho llegó. Nabucodonosor llegó y tomó posesión de Tiro por 13 años. Y Nabucodonosor llegó a poseer a Tiro a tal punto que lo dejó destruido.
dentro de lo que habla la historia, luego dice que apareció un tal Alejandro Magno que terminó de destruir la ciudad. Y todo eso estaba escrito en la palabra del Señor a través de Ezequiel. Porque Tiro es una ciudad que estaba en la costa, pero también dice que había una isla que era parte del reino fenicio, o en este caso de esta ciudad. Y en el versículo 28, amados hermanos, ya le habla directamente al rey de Tiro. Ezequiel también le habla aquí, pero ahora en este caso al rey de Tiro. En el libro de Isaías, dentro de lo que les mencionaba, que creo que lo vamos a ver ahora un poquito en referencia, le hablaba al rey de Babilonia. Tomar en cuenta, amados hermanos, Dios utiliza de lo natural, de lo creado aún, para venir a dar un ejemplo a cada uno de nuestras vidas en la parte espiritual. Por eso es que utiliza aún de nombres físicos, literales, de personas aún, para que nos queden como ejemplo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si no estoy mal, en el libro de Corintios o Hebreos nos habla que tienen que ser ejemplos para cada uno de nosotros, para que no caigamos en tal incredulidad como la cayeron los del pueblo de Israel. Por eso Él viene y nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, en el libro de Ezequiel 28 habla específicamente al rey de Tiro y le dice ciertas cosas de cómo era él. Pero ya en el versículo 13, amados hermanos, y ahorita lo retomo eso, en el versículo 13 inicia diciendo: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu soberbia, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Venía hablando, vuelvo y reitero, en los primeros versículos del capítulo 28 del rey de Tiro. Y si ustedes se ponen a leer, amados hermanos, decía ahí que él tenía muchas riquezas, si leen los capítulos también anteriores, y que con él comerciaban, muchos pueblos comerciaban con él. De hecho, se habla que ya para esta época tenían cierta disputa con la parte del pueblo de Israel, porque mientras que el rey de Tiro o los fenicios o este reino comerciaba en el mar, porque había una parte, era costera la ciudad y estaba en la isla, los israelitas comerciaban a nivel de tierra, digamos, sí, ustedes por caravanas, ¿verdad? Comercializaban. Y entonces que había cierto roce entre ellos, amados hermanos, y en este particular se goza este rey de Tiro y esta nación cuando Israel es subyugada por Babilonia, porque para esta época ya estaba siendo tomada o sitiada por Babilonia. Y dice aquí que ellos se alegran por esta situación, y es ahí donde Dios viene y les habla. Y le empieza diciendo a ese rey cómo se enalteció en su corazón, porque a causa de todo lo que él proveía al resto de naciones, en el versículo 2 dice, él se creyó ser un Dios. Yo soy un Dios y dice, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares. Mira la satisfacción de este rey.
Se creía poderoso porque tenía oro, tenía plata, tenía piedras preciosas, comercializaba telas, aún madera, amados hermanos. Si no estoy mal, con ellos también para cuando fue la construcción del templo de Salomón se comercializó madera. Y en ese tiempo no había rencilla, fue una ayuda mutua que se dio ahí. Pero el corazón de este rey se empezó a enaltecer. Empezó a llegar a tomar una posición donde se creyó igual a Dios. Y Ezequiel le reconocía que él era sabio, porque le dijo, en el 3 le decía, aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay nada que se te sea oculto. Pero se levantó un mal en este rey. Creyó ser igual a Dios o llegar a ser a Dios delante de los hombres. Y entonces inmediatamente este varón empieza a hacer la comparación con este querubín que se encontraba en el huerto. Estoy hablando de Ezequiel, empieza a hacer la comparación. Porque Ezequiel inicia diciendo, en el huerto de Dios, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, donde Dios había formado al hombre, amados hermanos, en ese huerto. Antes del pecado habitaban en eternidad. Y Dios había formado al hombre con un fin, para que guardara y labrara la tierra, para que trabajara a favor de la obra de Dios. Y ahí se encontraba este querubín, no estoy hablando del rey de Tiro, estoy hablando de la comparación. Se encontraba este querubín, como dice ahí, grande y protector. Y amados hermanos, no era solo grande y protector, dice ahí en el 13, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, clarbrunco, esmeralda y oro. O sea, usted hoy en día va y se compra un anillito que tenga una esmeralda y por la nuca, perdonando la expresión, un ojo de la cara, cariñosito sale. No es barato. La vestidura de este individuo, de este ser, de este querubín, valía, tenía un precio alto. Y aparte de eso dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, el Creador se había esmerado con este ser celestial. Sí, lo había ataviado, lo había vestido. Había preparado tamboriles y flautas, amados hermanos, el día que había sido creado. O sea, se había regocijado tal vez el Creador en la creación que había hecho. Cuando ustedes hacen algo en su diario vivir que tal vez costó y tuvieron que tener un esfuerzo, ¿no se regocijan cuando ven un resultado positivo? Bueno, el Creador igual se gozó por ese resultado positivo. Tu querubín grande y protector. Y cuando hablamos, amados hermanos, de un querubín, es un ser celestial. Dice que es de un alto rango y está asociado con la adoración y protección de la presencia de Dios en los lugares sagrados. Ese era el fin, el trabajo que este querubín tenía. Adorar y exaltar ¿a quién? Al que lo había creado. Pero también servir de protección, amados hermanos. Por eso ahí Ezequiel, dentro de lo que el Dios le revelaba, le decía, tú querubín grande y protector. Porque esa era su tarea, proteger. Esa era su tarea, tal vez estar pendiente dentro de ese huerto donde había sido colocado. Rendirle tributo, adoración, exaltación a aquel al que lo había creado, amados hermanos. Pero sigue diciendo ahí, yo te puse en el santo monte de Dios. Había sido dedicado porque el monte de Dios, y cuando habla de santo, dice que es una cosa dedicada a un lugar sagrado. No había sido puesto en cualquier lado. Era un lugar sagrado a donde él servía, a donde él trabajaba, a donde él le rendía a aquel ser al cual lo había creado. Ese Edén, ese huerto de Dios, amados hermanos. Estoy hablando todo con referencia al pasaje de lo que estamos leyendo. Y sigue diciendo ahí, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Él era íntegro, porque eso es ser perfecto.
era recto. Hasta en ese momento no había tacha. No había nada que se le pudiera decir, Ruth hasta aquí ha cumplido, Ruth es esforzada, qué bárbara. Voy a poner un ejemplo. Así era este querubín grande y protector. Nada se podía decir, porque lo que se le había encomendado lo estaba ejecutando, lo estaba cumpliendo. Eras perfecto en todos tus caminos. El rumbo que había trazado y el que se le había trazado por el Creador, él lo estaba siguiendo. Él estaba caminando por ese rumbo, amados hermanos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que brotó algo. Y cuando hablamos de ahí, hasta que se halló dice que hasta que empezó a aparecer maldad. Hasta que empezó a salir y él empezó a adquirir la maldad. ¿De dónde salió la maldad? ¿De dónde la empezó a adquirirla? ¿De afuera? De adentro. Por lo que tal vez él veía en todo el atavío y en todo lo que se había creado a favor de él. Era perfecto, amados hermanos, era íntegro, no había tacha, hasta que empezó a brotar, empezó a salir la maldad. Y cuando hablamos de maldad, de acuerdo al Strong, dice que es impío, iniquidad, injusticia, malo. Y me llamó mucho la atención la palabra impío, porque un impío es el que le falta piedad. Un pío es aquel que es devoto e inclinado a la piedad, y aún habla de la piedad religiosa, el que obedece al mandamiento de Dios. Pero él se volvió impío, dejó de ser devoto ¿a quién? A su Creador, a Dios, porque la maldad brotó de él. Y ahí es donde empieza la comparación con el rey de Tiro, porque el rey de Tiro tenía su gobierno y podía comercializar, pero su corazón se enalteció y dijo: yo soy un Dios para todos aquellos los que me piden, los que necesitan de mí. Y eso empezó a hacer ese querubín. Empezó a permitir que la iniquidad, la injusticia se empezara a manifestar en su corazón, el llegar a ser malo, amados hermanos. Eso fue lo que brotó de él, porque se enorgulleció, se ensoberbeció por la belleza que había adquirido en él, sin entender que esa belleza no la había adquirido porque él era muy carga, no, porque otro ser superior se la había otorgado. Entonces vayamos tomando en cuenta, amados hermanos, contra quién estamos luchando cada uno de nosotros. Un ser al que se le dedicó su tiempo para formarlo, para crearlo, recibió esa alabanza o ese regocijo de parte de Dios en el sentido cuando se prepararon los tamboriles, pero la maldad tomó control de su corazón. Estando en ese huerto de Edén, en esa eternidad, experimentando la gloria de Dios, porque nosotros hoy estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por la carne, estamos limitados por muchas cosas. Y tal vez experimentamos el poder de Dios, pero a veces ya es hora de que termine el culto y nos tenemos que ir a nuestros hogares y continuar con nuestra vida. En ese momento, en el huerto del Edén, no había tiempo. La eternidad la vivía, se gozaba, se regocijaba, pero permitió que la maldad aflorara de su corazón. Y se fue en contra de aquel que lo había creado. Si se fue en contra del que lo había creado, no se va a ir en contra de usted y de mí. Amados hermanos, nos agarra como pochimbol y nos da y nos da y nos da. Y nosotros nos dejamos. Por eso el Señor dice: ¿conoces tú a tu adversario en verdad y el poder que tiene? Había sido grande, protector, fuerte, tenía un fin: adorar y exaltar a Dios, custodiar, proteger el huerto, pero a él no le importó eso, porque él quería muchas otras cosas y las sigue queriendo. Y él no va a pelear o por obtener a los que están afuera en el mundo, porque ya él tiene gobierno de ellos. ¿A quién quiere él? Sino al Hijo de Dios, que se arma
y se porta varonilmente porque tiene una meta: heredar la vida eterna. Dice ahí: perfecto eras hasta que se halló la maldad en ti. A causa, y amados hermanos, vean lo que empezó a hacer. O sea, no solamente ya él se levantó la maldad y listo, yo soy malo, jajaja. No. Dice ahí: a causa de la multitud de tus contrataciones. Empezó como a hacer un plancillo, a susurrar en los oídos de otros, a contratar a muchos otros seres celestiales que habitan en los lugares celestiales, a contratar, a hacer ahí alianzas. Gracias. Dice: a causa del, y no fue así un poquito, no, de la multitud. Y cuando hablamos de multitud, es poquito, mucho, ahorita lo vemos, no se me adelante. Mucha multitud empezó a hacer. Dice: de contrataciones, y fuiste lleno, se abasteció de iniquidad. Se abasteció de iniquidad, amados hermanos. Fuiste lleno y se abasteció de esa maldad, de esa injusticia. Se llegó a abastecer, porque eso es ser lleno. Se abasteció, no solo él, sino de los que pudo obtener o lograr acaparar de alrededor de él. O sea, podemos ir diciendo que empezó a formar un equipito grande, un ejército grande. Sí. Y ahora lo vamos a ver más, bueno, no sé si hoy, pero lo vamos a ver adelante. Empezó a formar un equipo grande que también empezó a llegar a ser malo, injusto, amados hermanos. Y dice ahí: y pecaste. Y cuando hablamos ahí, esta iniquidad ya se refiere a violencia en particular. O sea, ya empezó no solo a ser malo, sino que empezó a ser violento en las decisiones que aún tomaba, no solo él, sino con aquellos con los cuales estaba haciendo una alianza, con los cuales le estaba ahí comiendo el oído. Empezó a ser cruel. Y ha sido Satanás cruel con nosotros, amados hermanos. Mucho. Que a veces tenemos la bendición de Dios y permitimos que nos la robe. Dice que es falsedad, porque Él tiene que venir con engaño. Viene de una manera falsa. Dice su palabra que se viste como ángel de luz. Puede llegar a ser una oveja, pero al final se quita el disfraz y termina siendo un lobo. Nos habla también la palabra, porque Él es una persona falsa. Y no solo Él, sino todos aquellos a los que contrató, con los que se alió. Y dice que entonces no solo se llenó de iniquidad, sino que pecó, se descarrió y empezó a defraudar a su Creador, porque el cometido que tenía, de acuerdo a las características que tiene un querubín de dar adoración y proteger la presencia de Dios, las cumplió, ¿no? Porque empezó a buscar adoración para sí mismo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín grande y protector. Y cuando hablamos ahí de que Dios lo arrojó, se refiere específicamente a que lo desbarató. Dios lo derribó, porque Él comparte su gloria con otros. No. Y porque si Él sabe que este querubín en ese momento, que todavía no había sido Satanás, que este querubín iba a causar daño a su creación, cada uno de nosotros, Él iba a querer tener ahí en medio de su huerto. No, por eso lo derriba, por eso lo desbarata. Todo argumento, Dios viene constantemente a desbaratar todo argumento del diablo, pero usted está consciente, amados hermanos, conociendo cuándo es Dios queriendo desbaratar ese argumento de su adversario, o sigue prestándole oído a su carne, a su razón, a sus emociones, a sus condiciones que lo llevan a practicar el mal. Porque Satanás quiere hacerlo a usted pecar. Él pecó y Él quiere que usted también peque, porque Él no se quiere ir al lago de fuego solo, al infierno. No quiere ser destituido, aunque ya Él es destituido de la gloria de Dios. Pero cuando ya Cristo venga por su iglesia, Él no quiere estar condenado eternamente y para siempre solo.
Él quiere que mucho pueblo de Dios y mucha gente, la humanidad entera, se vaya con Él. Por eso Dios hoy nos libra de esto y nos muestra que tenemos que estar atentos, amados hermanos, porque el adversario viene a querer derribar la obra de Dios en nuestras vidas. Se enalteció, dice ahí, se enalteció su corazón. Se elevó, se ensoberbeció, se exaltó a sí mismo, se llenó de soberbia. El corazón de este querubín creyó ser igual a Dios sin entender que él había sido creado. Nunca iba a poder llegar a ser igual a Dios, porque fue creado por Dios. Pero aún así su corazón, su voluntad, su sentimiento, su intelecto, su juicio se nubló por lo que brotó de él. Y a veces nos pasa a nosotros que nuestro juicio se nubla, amados hermanos, que nuestro entendimiento se ciega, dice la palabra del Señor. Dejamos de ser inteligentes, nos volvemos necios, fatuos, porque no atendemos al consejo de Dios cuando viene a nuestras vidas y nos inclinamos a atender a la voz del adversario, y es ahí donde Él tiene control de nosotros, porque tal vez nuestra armadura no ha estado bien puesta. El enemigo va a querer robarnos la bendición, pero su pueblo tiene que estar atento y entender que su lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano que no me saludó. Si no lo saludó, usted corra, va y lo saluda y lo abraza. No le dé tregua al adversario, amados hermanos. Póngase la armadura, compórtese varonilmente y muestre el amor de Dios, aunque usted le den dolor, enemistad. Usted vaya y busque al hermano y abrácelo, atiéndalo. Traiga el consejo en medio de su casa con sus hijos. Póngase bien la armadura para que Satanás no venga a robar, no venga a minar, no venga a hacer contrataciones el corazón de su familia y los termine desviando del camino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. No es decir cochino diablo, no, amados hermanos, porque ese cochino diablo a veces viene en la noche y se nos presenta y nos agarra el cuello y nos puede ahorcar. Y si no estamos bien cimentados en el Señor, no sufrimos. Claro, yo no sé si ustedes han tenido ese tipo de experiencias, amados hermanos, pero el adversario viene, aún mientras usted no duerme, para querer probar a ver dónde está su corazón. Si se está levantando maldad o usted está bien cimentado como soldado de Cristo, y en medio de su dormir usted empieza: que Dios te reprenda en el nombre de Jesús, te echo fuera. ¿Qué hace usted con los sueños que Dios le puede mostrar, donde Satanás claramente viene a querer tocar? Dios le muestra a usted su adversario, ¿lo deja pasar esos sueños o entiende que es Dios revelándole a dónde le está queriendo hacer contrataciones con otros tantos espíritus para querer venir a tomar su vida, para querer venir a tomar su hogar, para querer venir a dañar todo propósito que usted tenga en Dios? ¿O dejamos pasar esas cosas, amados hermanos? Porque si nos vamos a Tiro, y ese reino fenicio sufrió destrucción. Si ustedes leen la historia dentro de lo que relatan los estudios bíblicos, aún este Alejandro Magno dice que llevó a esclavitud a este pueblo, a esclavitud, destrucción, lo dejó en ruinas. Y eso es lo que Satanás quiere, dejarnos en ruinas a cada uno de nosotros. Cuando usted está en medio de una situación adversa, en enfermedad, aún en su salud financiera no está de la manera adecuada, tal vez está teniendo una situación ahí complicada, ¿qué hace usted? ¿Busca en el mundo o se presenta delante de Dios a pedirle: Padre, ¿a dónde presté oído a este adversario? Tal vez tuve una alianza con él que me llevó a no ver que tú me dabas lo suficiente aún en la parte materia para llenar mi vida, y empecé a buscarla en otras cosas. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos. Porque Satanás va a seguir haciendo contrataciones, porque su corazón ya está enaltecido y a causa de su hermosura dice que se corrompió. Ya él está corrompido, ya él está destituido de la gloria de Dios. Él tiene algo que perder, nada. Pero usted y yo sí tenemos en juego nuestra vida eterna.
Y como él está ya corrompido, amados hermanos, como él ya está arruinado, como él ya decayó, él no le importa. Por eso él va a hacer todo lo posible para hacer que usted también caiga, para hacer que usted también quede arruinado. Dice tu sabiduría, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu sabiduría, corrompiste tu sabiduría, de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren. Porque Dios no comparte, vuelvo y reitero, no comparte su gloria. Él ya dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Ya destronó a Satanás. Ahora nos toca a nosotros no formar parte de esta alianza. No llegar a quedar como este querubín grande y protector. Y sigue diciendo ahí, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, y me llamaba muchísimo la atención esto, profanaste tu santuario. Ni siquiera dijo profanaste mi santuario. Dentro de la palabra hablada que Ezequiel estaba dando, como Dios diciendo, me profanaste a mí. Le dijo a este querubín grande y protector, a causa de tu soberbia, a causa de tu arrogancia, a causa de ese enaltecimiento de corazón y a causa de las contrataciones, la injusticia, la maldad que se levantó en tu corazón, profanaste tu santuario. Y cuando hablamos de santuario, ese es el lugar consagrado. Él había sido consagrado para la alabanza y la adoración de nuestro Dios. Pero él mismo lo profanó. Y cuando hablamos de profanar, dice que es tratar algo sagrado, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, tratar algo sagrado sin el debido respeto. Y el Señor, amados hermanos, nos ha venido enseñando que tenemos que tener un temor reverente, aún en medio de esta casa. Nos enseñaba el día miércoles el ejemplo de Moisés, cuando él vio a Dios a través de la zarza. ¿Qué le dijo Dios? Y algo en un monte, digamos en algo físico. Pero al estar la presencia de Dios ahí, ¿qué le dijo? Quítate el calzado de tu pie, porque el lugar que tú pisas, santo es. Y en nuestro calzado se pega el polvo. Y de acuerdo a la consecuencia que ya le vino a Satanás por causa del pecado, le dijo a la serpiente, estoy hablando de la serpiente en el libro en Génesis, sobre tu pecho andarás, ¿y qué va a comer? Polvo comerás. Porque en la maldad que se levantó en este querubín, amados hermanos, él va a querer alimentarse de nuestra incredulidad, él va a querer alimentarse de nuestro pecado. Pero nosotros somos un pueblo que está bien cimentado, con la armadura bien puesta, como para no llegar a profanar este templo, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos santuario de Dios, a donde Dios viene a ministrar cada una de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Por eso con temor reverente yo me presento delante de Él y aún sacudo el polvo de mis pies, para que entonces el enemigo no tenga que contratarme ni ninguna alianza conmigo. Él solito, este querubín, profanó ese santuario cuando permitió que el pecado, que la maldad brotara de su corazón, amados hermanos. Y dice ahí: yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Y de acuerdo al Strong, y me di la tarea de buscar ciertas palabras porque me llamaron mucho la atención. De acuerdo al Strong, dice que consumir es carcoma, es roer. Y yo no sabía muy bien que era carcoma. Entonces fui al diccionario, y en el diccionario dice que carcoma, dice que puede ser un insecto pequeñito. Yo pienso que es como la polilla, como el comején, porque dice que es un insecto pequeño de color oscuro, cuyas larvas roen y taladran la madera y pueden llegar a producir un sonido, un ruido, digamos, que puede ser perceptible por uno. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que llamamos, el comején es el desecho del bichillo, la polilla creo que es.
¿Qué es lo que hace la polilla? Si no, se va comiendo la madera. Dice ahí, amados hermanos, que esas contrataciones lo hicieron a él, y el profanar el santuario, dice: yo saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. El fuego de Dios vino a carcomer su vida, a roer. Vino, como dice ahí, a empezar a taladrar en la vida de este querubín. Porque estaba hueco, porque estaba vacío, porque ya no estaba lleno del Señor, sino que la maldad había brotado de su corazón. Y cuando hablamos de roer, es lo que hacen los ratoncitos, ¿verdad? Esos bichitos hermosísimos que existen, que a mi papá le encantan. ¿Qué hace el ratón? Sino que empieza con los dientes a comer. ¡Uy, qué asco! Bichillos asquerosos. Bueno, dice que el roer es quitar poco a poco con los dientes a un hueso la carne que se quedó pegada. No está el adversario sufriendo, porque dice que el fuego de Dios fue el que lo consumió. Ahí dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Claro que está siendo consumido. Claro que el Señor, y aún la vergüenza que pueda tener y el deseo de querer y llevarnos con Él, lo está carcomiendo el corazón, porque Él sabe lo que hizo. Y por eso Él ¿cómo se dice? Cuando uno se ensaña, se ensaña en contra de uno, que era lo que veíamos cuando hablaba de los dardos de fuego, porque Él está dispuesto a tirar ese dardo porque Él quiere herirnos y llevarnos con Él. Él no se queda quedito, amados hermanos. Y también dice que carcoma es una preocupación grave y continua que mortifica y consume a quien la tiene. Está mortificado porque nosotros tuvimos salvación a través de Cristo, pero él no tiene salvación. Por eso es que el fuego del Espíritu lo consumió, pero porque Dios quiso, no por la maldad que brotó de él. Hoy usted y yo tenemos misericordia en Dios. Y podemos estar seguros, amados hermanos, de que si fallamos, yo vengo a su altar, Dios extiende su mano de misericordia y me da vida. Pero Satanás no tiene esa posibilidad. Conozca usted a su adversario, porque Satanás se lo puede arrastrar a usted, y si lo llega a arrastrar y Cristo viene por su vida, usted se va con él al infierno. No se va al reino de los cielos. Mientras que si nosotros en el Señor, tal vez Él quiere venir, pero yo tengo la armadura bien puesta y no me dejo contaminar, tengo la seguridad de que, como dijo David, si resbalé un poco, Dios tendrá misericordia y extenderá su mano y me levantará. Satanás, este querubín, ya no tiene esa misericordia de Dios. Por eso conozca bien a su adversario, porque no, vuelvo y reitero y me perdonan, pero no es cualquier patas vueltas. Y a veces lo tratamos como cualquier patas vueltas, amados hermanos. ¿Cómo está la maldad hoy en día? Lo que le pasó a nuestra hermanita el día de ayer. Nosotros veníamos ahora y yo creo que otro muerto más en la calle. Es triste a lo que ha llegado el mundo y nuestro país. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Orando y peleando para que este adversario aún no venga a robar la paz de esta nación, ya hablando de Costa Rica como tal. No me da lo mismo, como no es conmigo la cosa. Amados hermanos, tenemos que ser sabios, porque el enemigo no se quiere ir solo, y lo vamos a ir viendo más adelante. Dice ahí: te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. Y él puede presentarse de una manera bonita, como la leyenda de la cegua, creo que era, que se presenta bonita y de repente sale esa cara de caballo. Bien feo, que decía que era a los borrachines que iban ahí en aquel tiempo, por el campo, que venían medio borrachillos y seguro veían ahí cualquier cosa y ¡ah! Así es el enemigo, amados hermanos, y así de amor. Así es el enemigo. Él viene como una cosa pero maravillosa, preciosa, y de repente, como el Drácula, saca las garras y los dientes y le pega a uno ahí
mordisco. Porque dice ahí, muchos se maravillarán, pero ¿cómo será? Espanto serás. Y vean lo que dijo, terminó diciendo ahí el profeta, y dejarás de ser, siempre dejarás de ser. O sea, va a llegar un momento donde, cuando ya nos lleve con su presencia, pobrecito, Dios quiere guardarnos y librarnos. ¿Va quedando claro, amados hermanos? Hermanitos, si gusta puede pasar. Acordémonos siempre con respecto al tema, las aportes o preguntas, ¿verdad? Vamos a buscar un momentito ahí Isaías, porque Dios sí me lo había dado mientras lo estudiaba. Isaías 14. Si gusta, hermanito. Buenos días. Me impactó mucho una frase que ya, hermana, cuando hablaba de que hay momentos de oscuridad en la noche donde Satanás viene a nuestras vidas y nos intenta ahorcar, es espiritual, ¿verdad? Los que me llama la atención poderosamente, me impactó muchísimo porque ella dice, no sé si a ustedes les ha pasado esa experiencia. Pues bueno, no es un tema como que siente uno las manos en el cuello, ¿no? No se trata de eso, se trata de una vivencia muy fea, espiritualmente hablando, donde se me viene a la mente cuando Satanás le dijo a Jesús, lánzate porque escrito está que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, es un descaro, un ataque directo al espíritu, a una cosa terrible, donde usted o se agarra duro o cede. Se me vino a la mente 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente que aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces. Y me llama la atención cuando me dice la hermana, ¿sabe usted el enemigo que tiene? Esto es para leparnos el pelo. Porque hay personas que no saben el enemigo que tiene y dicen, no temen decir mal de las potestades superiores. Que decía la hermana de no le diga cochino, aléjate, o empieza a decir improperios, que no funcionan. Yo creo que él se ríe cuando uno hace esas cosas. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición en contra de ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hace unas semanas atrás, con eso termino, yo venía como a las 11 de la noche en la radial que comunica La Bandera con San Pedro. La vía estaba cerrada, el túnel por debajo. Y yo dije, pasó un accidente. Nunca hago eso, pero me dio curiosidad porque venía con tiempo y me bajé del carro a ver qué era. Resulta que no sé si ustedes han visto que en ese túnel, en los travesaños, antes de entrar al puente, hay unos travesaños de concreto. Había una mujer de unos 30 años aproximadamente, se lograba divisar, estaba muy a larga distancia, todo estaba acordonado, cerrado, ambulancias, rescate, policía, de todo. Para ponérsela rápidamente, la muchacha estaba bajo los efectos de alguna sustancia o estaba muy desesperada y caminaba por los travesaños con la amenaza de tirarse al vacío, a la pista que pasa por el túnel. Estamos hablando, y los que han pasado por ahí saben que es una altura muy grande y se mata a cualquier persona. Había gente con sus cámaras filmando y toda la situación, y la muchacha estaba haciendo ademanes con los brazos y discutiendo con los rescatistas que la convencían para que no se tirara. Cuando yo vi la escena, yo lo que dije fue, pobrecita, no sé qué, o sea, no puedo imaginar la lucha espiritual que tiene esta persona en su cabeza mientras está batallando con que si me tiro o no me tiro. Ahí es donde la fortaleza del Señor Jesucristo, nosotros muchas veces espiritualmente estamos en esa situación, y es donde doblamos rodilla y tenemos que decirle al Señor, ayúdame, ¿verdad? Bueno, para no dejar la historia ahí, ¿qué fue lo que sucedió? La muchacha se tiró 2 horas después.
no se mató, se quebró las piernas, estaba embarazada, etc. La lucha espiritual que tuvo esa persona de manera física y espiritual debió haber sido muy recia, muy difícil para ella. Y yo creo que Satanás se goza cuando nos tiene a nosotros caminando en la cuerda floja. Y vienen esos ataques descarados que dice la hermana, ya sin filtro, como dicen. Y me llamó muchísimo la atención la meditación de ella, donde decía, ¿sabe usted el enemigo que tiene? Y es un enemigo al que se le debe de respetar, no el menosprecio de la carne, de ofenderlo, de improperio, de cochino, de inútil, de condenado, asqueroso y esas cosas, porque la gente comete ese error y siento que lo que hacen es provocar al enemigo para que en momentos de suprema necesidad arrase con lo que queda. Entonces es un compartir, pues me impresionó, me impactó muchísimo este detalle que, como ella lo expuso, sí sucede. Gracias. Así es, tenemos que cuidarnos, hermano Eric, para pasar al libro de Isaías. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos, aún en las expresiones que tenemos. Entender que nosotros somos humanos, ¿verdad? Él es un ser espiritual. Y en este caso, si lo entendemos lo que decía Ezequiel, él era grande, era protector, tenía una posición, ¿verdad? No es cualquiera. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Si lo hacemos en el nombre de Cristo, ¿la autoridad de Dios va a estar sobre nosotros? Claro, claro que sí. Pero entonces tendríamos que pesar nuestras vidas para ver si Cristo está dentro de nosotros. Porque antes decían en la palabra, al fulano conozco, al otro conozco, pero ¿tú quién eres? Y andaban supuestamente hablando en el nombre de Dios. A Pablo conozco, a Cefas sé quién es, pero ustedes, porque tal vez el testimonio que daban no mostraban a Cristo. Y ahí es donde puede agarrarnos y hacernos así como un cachiflín. Gracias. Que Dios los bendiga. Quería usar como, bueno, voy a más bien a plantearlo como un caso hipotético. Y es que vemos, bueno, que la misma palabra nos enseña acá en Ezequiel 28, y entre las cosas que el Señor nos muestra y revela, tomando como interpretación o simbolismo esa profecía que vino sobre ese rey de Tiro, que representa a Satanás. O sea, vemos cómo Satanás, o sea, dice que lo pone en una posición donde fue arrojado por tierra, ¿verdad? Y en Colosenses, también, Colosenses 2, 14, dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿cuál era la comparación que quería hacer? Vemos el estatus del enemigo, lo que hablabas ahora, que está derrotado, que está destruido, que esa fue la posición que Jesucristo le dejó en la cruz del Calvario, donde anuló el acta de los decretos que nos era contraria, ¿verdad? Y vemos también en Efesios 2, donde dice que él descendió a las partes más bajas, que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, que se sentó a la diestra del Padre, que lo dio por cabeza a la iglesia, y que asimismo nosotros juntamente con él fuimos sepultados y resucitamos con él, y también nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros pensar por un momento, pero a la misma vez también Efesios 6 me dice que tengo una lucha contra que no tengo una lucha contra carne y sangre, sino que tengo una lucha contra los principados. Entonces podríamos preguntarnos, pero si quedó derrotado, quedó destruido, ¿por qué yo tengo esa lucha? ¿Verdad? Y el punto aquí es muy simple. Es porque el enemigo juega con Jesucristo, lo dejó en un estatus derrotado, pero nosotros con nuestra desobediencia volvemos a darle a él su poder. Nosotros nuevamente lo empoderamos, ¿verdad? Porque podríamos decir, ¿por qué Satanás sigue haciendo de las suyas? ¿Por qué Pablo mencionó y dice que tenemos una lucha constante, continua? ¿Me explico? Porque de una u otra manera nosotros, como seres humanos,
vamos a abrir puertas. Y muchas veces, ¿y qué puertas podemos abrir? Mire, tal vez yo no pueda estar en adulterio, no puedo estar en fornicación, tal vez yo no he matado a nadie, pero ¿con qué cosas puedo estar yo abriendo puertas? A veces hasta con mis mismos pensamientos, donde la misma palabra me dice a mí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces yo no vivo por fe, a veces yo vivo por vista. Porque las pruebas o la realidad que estoy viviendo, en otras palabras, creo más a la realidad que yo veo con mis propios ojos que la que me dice el Señor que tengo que andar por fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué posición me pone a mí cuando yo a veces tengo duda de las promesas que Dios me ha dado? Que el Señor mismo me dice, yo te ayudo, yo te sostendré, yo te levantaré, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. Cuando yo digo, no voy a poder salir adelante, yo de esta no me voy a levantar. Y aquí que allá, ¿qué estoy haciendo yo? De una vez entrando en una posición desobediente, porque yo pongo entonces como decirle al Señor, yo no creo en usted, yo no creo en sus promesas, porque no vivo por fe, vivo por vista. Entonces, esas cosas, viene Satanás que está derrotado, que está destruido, ¿y qué va a querer hacer él? Ese es un hijo de Dios, ese se llama ser hijo de Dios, ese hay que destruirlo de la forma más rápida, pronta y posible, ¿verdad? Y muchas veces decimos, miren, oren por fulano, por fortaleza. Fulanito, el reino de los cielos está en ti. La gloria de Dios está en ti, el poder de Dios está en ti, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya no puedo más, ya no quiero volver, ya no volveré a la iglesia. Entonces ahí es donde viene Satanás y va tomando ventaja. El que estaba derrotado, el que está destruido, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo tengo en la mira, estoy mirando a ver ¿dónde abre la puerta? Yo lo conozco a él, yo sé quién era él antes. Yo sé que a ese le gustaba de vez en cuando robar algo. Entonces lo voy a tentar, le voy a poner algo por ahí. Yo sé que ese era un mujeriego. Pues le voy a mandar unas que se va a volver loco, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el Hijo de Dios, ahí es donde Pablo nuevamente dice, esas son las luchas que yo tengo. Esas son las luchas, porque el enemigo te conoció. Te conocí en otro tiempo. Entonces, ¿qué va a querer el enemigo? Va a hacer lo posible para que usted retroceda, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra? Ninguno que pone su mano en el arado vuelve atrás. Y el que retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Aferrarse a su palabra, aferrarse a sus promesas. Entender que aunque le falten fuerzas hasta para llorar, entender que aunque la situación sea dura, ¿verdad? Jehová está contigo y te guardará. Jehová te ayudará, Jehová te sacará al lugar espacioso. Señor, tú me hablaste hace 50 años o hace 6 meses. Tú me dijiste, Señor, que tú me levantarías. Tú me dijiste, Señor, que tú me ibas a dar marido. Tú me dijiste, Señor, que tú me ibas a dar un hijo. Lo que sea, aférrate a lo que el Señor te ha hablado, ¿verdad? Y pelealo, como dijo, pelea la buena batalla de la fe. ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga. Amén. Es importante entender, amados hermanos, que en nuestra naturaleza, tenemos 2 naturalezas, y en la naturaleza carnal, ahí es donde Él va a creer que tiene derecho sobre. Pero como decía el hermano, Cristo anuló todo en la cruz. Yo tengo que seguir negándome a mí mismo como Cristo y siguiendo en pos de Él, crucificando mi carne para que entonces Satanás no tenga potestad sobre ningún área de medio de mi vida. Isaías 14, amados hermanos, vamos a leer solo el 12 y del versículo 13, del versículo 12 al 14. Y dice ahí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y vuelvo y reitero, en este pasaje en particular le estaba hablando a Babilonia.
al rey de Babilonia, amados hermanos, pero si vemos aún en lo que relata el del 12 al 14, es muy parecido a lo que Dios le habló a través de Ezequiel al rey de Tiro. Y lo que venía externando en Ezequiel en los primeros versículos del 28, donde se levantó soberbia en el corazón de Tiro porque se creyó ser igual a Dios. Y dice ahí que este lucero de la mañana fue cortado, fue debilitado. Pero dice ahí, amados hermanos, que en su corazón él dijo: yo subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. Dice: y levantaré mi trono. Y no me voy a meter mucho en lo de las estrellas, porque eso lo vamos a ver la próxima semana en una cosa que soltaron, un versiculito que soltaron por ahí hace poquito. Entonces no voy a hablar tanto de las estrellas, pero lo que me llamaba mucho la atención es a partir de donde dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y buscando testimonio, amados hermanos, en el estrón dice que es asamblea, dice que es cuando se reúnen con un propósito, y lo define como la congregación. ¿A dónde es que quiere sentarse Satanás? En medio de la congregación de sus santos. No solo cuando estamos acá, porque obviamente nosotros a través de la autoridad de Dios no vamos a permitir que Él venga a robarnos la bendición de experimentar la gloria de Dios, pero somos iglesia de Cristo, amados hermanos, donde quiera que vamos. Somos esa asamblea donde Dios se reúne con nosotros, y ahí es donde Satanás quiere sentarse, en nuestro corazón como iglesia de Dios que somos. Por eso dijo ahí: subiré a lo alto, me levantaré mi trono, haré alarde de que yo soy el querubín grande y protector al cual le prepararon los tamboriles, tergiversando la razón por la cual se hicieron esos instrumentos, no para darle alabanza a Él, no, para regocijarse por la creación que Dios había hecho. Pero Él los tomó para sí, desvirtuando todas las cosas completamente. Y dice: en el monte de testimonio me sentaré. Él va a querer sentarse en aquellos que se congregan, que buscan el rostro de Dios, que buscan la mente de Dios, porque los del mundo ya están muertos. Nosotros tenemos vida, vuelvo y reitero, y vida en abundancia, porque Cristo mora en nosotros. Por eso es donde Él quiere venir a sentarse. Entiéndalo, amado hermano. Ese es su adversario. Él quiere sentarse en su corazón, amado hermano, para que usted empiece a darle a Él la gloria que debería de estarle dando a Dios. Y al darle la gloria a Él, empieza a perder el camino. Porque empieza a satisfacer usted mismo su carne, sus deseos, y Él empieza a expandir su territorio en medio de su vida, haciendo que Dios no lo quiera. Toca al Señor a la puerta, usted pueda perder el habitar con Él eternamente y para siempre en esa vida eterna. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y jamás puede ser igual a Dios, porque el poder que hay en Dios, Él nunca lo va a llegar a tener, porque Él fue creación, Él fue creado, así como usted y como yo. Y nosotros, al ser creados, dependemos de alguien, de Dios. Por sí solos nosotros no podemos alcanzar las cosas. Tenemos que pedírselas al Padre para que en su misericordia le extienda su mano. Así que, amados hermanos, no hemos terminado con este tema, pero es importante, amados hermanos, que entendamos que el enemigo, ni lerdo ni perezoso, él va a buscar la forma. Rapiditito, o lo dejamos para la próxima. Ok, entonces, ¿algún otro que tenga algún otro aporte para dejar? Bueno, sí, pero usted no puede para la próxima. No, usted tiene que ser ya. Acordémonos que los hermanos salen fuera del país, entonces él sí tiene que dar el aporte. Buen día, hermanos. No quería unirme a lo que el hermano habló con respecto a la muchacha que estaba caminando sobre ese muro, lo que haya sido y que se haya tirado. Cuando yo vivía en Nueva York, yo vivía en un edificio de 25 pisos de alto, y llegó un muchacho que vino de un condado que se llama el Bronx, y del Bronx a Queens, a donde yo vivía, tenía que tomar 3 trenes tal vez, y podía haber durado 2 horas, 3 horas, 4 horas en llegar.
Pero el muchacho llegó y subió al último piso y se lanzó. Ese es el edificio mío y aquí está el otro edificio donde él se lanzó. Pero lo que me impactó fue que cuando él se lanzó dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? En inglés, claro, ¿verdad? Y se oyó el golpe y cuando nos asomamos al balcón, primeramente se puso negro, negro, negro y después se reventó. ¿Qué pasó desde el Bronx hasta Queens, tomando 3 trenes, en la mente de él como para no analizar de que Dios podía librarlo de lo que estaba padeciendo? ¿Qué venda tenía él encima? Que cuando ya se lanzó, el enemigo se quita del deseo del suicidio y él abre sus ojos y dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Y era muy tarde. Si en ese Dios mío, ¿qué he hecho? Dios lo vio con misericordia y lo salvó, no lo sabemos. Pero él se lanzó de ese edificio y cayó sobre una reja que había. Fue algo espantoso como él quedó, ¿verdad? Y el grito que él pegó, pienso que todos los que vivíamos ahí lo oyeron, ¿verdad? Dios mío, ¿qué he hecho? Y fue impresionante eso, porque venía de demasiado lejos y en todo ese trayecto, seguro pensó, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Satanás, mátese, 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 mátese. Y cuando ya se tiró, Dios mío, ¿qué he hecho? Y se los dejo ahí para que analicemos que Satanás sí nos puede poner vendas poderosísimas, poderosísimas, y nos puede llevar a hacer cosas que después de que las hicimos, va a venir el arrepentimiento. Y sí, podemos arrepentirnos, pero puede ser que sea muy tarde, como el del muchacho haberse tirado, o como el de la muchacha que el hermano mencionó, que se tiró de ese muro a la autopista. Así es. Y en este caso, amados hermanos, Dios mismo a través de Ezequiel le dijo, corrompiste tu sabiduría. Su entendimiento, su inteligencia quedó nublada, decayó, porque la maldad brotó del corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros pesemos nuestras vidas para que si hay maldad, ayúdanos, Señor, a poder no darle auge a esa maldad, a esa injusticia, a presentártela delante de ti, para que no seamos presa del adversario. Vamos a estarnos poniendo en pie, amados hermanos, en esta mañana. Le voy a estar pidiendo a nuestra hermana Andrea que pueda estar pasando. Ella necesita oración por fortaleza, por situaciones que está viviendo, si puede estar pasando, para que algún hermano pueda estar ministrando la vida de nuestra hermana. Y nosotros presentamos nuestra vida también delante de Dios. Le pedimos a nuestro Señor que nos dé esa sabiduría, ese discernimiento, que nuestro oído esté bien atento para poder entender, saber cuándo el adversario quiere venir a minar nuestra mente para que la maldad brote, y que nosotros obviamente le pidamos a Dios que eso no suceda, para que no quedemos siendo presas del adversario. Padre, delante de tu presencia, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú vienes claramente a hablar a nuestras vidas, poderoso Dios. Porque no nos dejas nada oculto, Señor. Abre nuestro entendimiento para saber contra qué estamos luchando. No luchamos contra el hombre, no luchamos contra nuestro hermano, Padre. No luchamos contra el vecino, Señor. No luchamos contra el adversario, Padre, que ha querido venir a sembrar en nuestro corazón maldad, iniquidad. Hoy, Señor, estamos peleando en contra de él para que no venga, Señor, a seguir minando nuestra mente, nuestro entendimiento, para hacernos decaer, para hacernos quedar postrados, Señor, como él quedó, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder dar golpe certero, poderoso Rey. Ayúdanos, Señor, a no profanar, Señor, tu santuario, nuestras propias vidas, al inclinarnos, Señor, a satisfacer nuestra carne, Padre, sino que en todo, Señor, tú siempre tengas el primado en cada uno de nosotros, que siempre alabemos, glorifiquemos y exaltemos tu nombre, te reconozcamos, Padre, que sin ti no somos nada y que solo con tu ayuda podremos salir victoriosos, Padre. Reprende toda obra del adversario, Señor. Echa fuera todo lo que no es tuyo, Padre, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor. Sigue trabajando, sigue entresacando lo precioso de lo vil de nuestras vidas, Padre, fortaleciéndonos aún en medio de nuestras necesidades, poderoso Dios.
Gracias, Señor, porque tu pueblo es entendido, Señor, y está preparando su vida, Padre, para ser ese ejército valiente, en orden, dispuesto a seguir guerreando, Padre, hasta ver todas las naciones, todas las áreas conquistadas. Bendice a tu varona, Padre, fortalécela, Señor, en las situaciones que viva, que ella pueda tenerte a ti presente, poderoso Dios, que no se desanime, sino que sea esforzada y valiente como Josué lo fue, Padre poderoso. Ayúdanos, Señor, durante esta semana, Señor, que iniciamos. Bendice nuestras labores, Señor. Los que aún están estudiando, dale sabiduría, entendimiento, Padre, dirección en todo. Guárdanos y líbranos de todo mal, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.